Bienvenidos a Aprendiendo en Casa. El Perú en las artes, la literatura y el deporte en el marco del Bicentenario, la actividad principal para el día de hoy. Leemos textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia en el área de comunicación. Bien sabemos que es un bicentenario. 200 años o 2 siglos de vida republicana cumple nuestra patria llamado Perú. Este 2021 para ello nuestra meta es crear un listado de expresiones o versos relacionados con la peruanidad que puedas utilizar en el panel del bicentenario que realizarás al final de esta experiencia de aprendizaje. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Primeramente, señalar los datos básicos de cada poema, el título, autor y quién oralizó el poema. Seguidamente, utilizar la información sobre los autores y los poemas para sustentar con tus propias palabras tus preferencias y gusto poético, como también explicar el sentido de los poemas y qué nos quieren decir los autores sobre algunos versos a partir de las ideas que se relacionan con esos versos. También elaborar la lista de versos favoritos y justificar su elección. Finalmente, leer una de las tradiciones de Ricardo Palma tomando en cuenta las recomendaciones. Muy bien, continuamos entonces. La literatura es una de las artes más bellas y una de las formas de expresión artística más antiguas. Además de escrita, también es oral, porque en el centro de expresión estética está en cómo se usa la palabra. Hay que tener en cuenta que cada obra literaria ha sido creada en un determinado momento histórico y estos aspectos se hacen visibles de alguna forma en el texto. Por eso se dice que en el arte se recoge la trayectoria y la manera de pensar de un pueblo. Acá tenemos las obras literarias. También dicen en nuestros casi 200 años de vida republicana tenemos representantes literarios de narrativa y de poesía que con su arte han sabido conservar y transmitir las costumbres y los acontecimientos históricos y en el pensamiento de las mujeres y los hombres peruanos y peruanas de cada época. Aquí te mencionamos 3 destacados literatos y te mostramos en qué época histórica pertenecen. Luego podrás leer algo de su literatura, Ricardo Palma, José Santos Chocano y de Marco Martos. Vamos a ver de estos 3 literatos en los años de la independencia del Perú de 1821, en el siglo XVIII, ¿no? En 1833 nace el escritor Ricardo Palma, 12 años después de la independencia del Perú. Fallece 2 años antes de que se cumpla el centenario de la independencia, o sea, en el año de 1919. El centenario de la independencia del Perú, 1921, siglo XIX, en 1875 nace el poeta José Santos Chocano. 54 años después de la independencia del Perú, fallece 13 años después del centenario de la independencia en el año de 1934. Y también en el bicentenario de la independencia del Perú en el año 2021 y en el siglo XX, ¿no? De 1942 nace el poeta Marcos Martos, 121 años después de la independencia del Perú. Bueno, y continúa publicando su poesía. Bien, estos son los 3 literatos que se toma en cuenta porque han trascendido a través de la historia. Según esta línea de tiempo, ¿te diste cuenta de qué tan próximo están los escritores a la fecha de la independencia? ¿Cuánto habrá influenciado en ellos esa mirada colonial sobre el origen cultural o racial en su literatura? ¿Cuánto habrá influido la historia y los acontecimientos sociales de su época en su literatura? ¿Mm? Bueno, iniciaremos con 2 poemas emblemáticos que tratan de nuestro Perú. Para ello, recuerda que leer poesía es una experiencia estética
placentera, emocionante, sensible y hasta divertida, como cuando escuchas una melodía, bailas la música que te gusta o aprecias una pintura. Aquí tenemos el blasón, poema de José Santos Chocano, leído por Hugo Viladegut Butz, ¿no? Vamos a escuchar entonces el poema Blasón. Soy Hugo Efraín Viladegut Bush y voy a leer Blasón de José Santos Chocano. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje con vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león de oro, y las dos castas fundo con épico fragor. La sangre es española e incaico ese latido, y de no ser poeta, quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. También tenemos el poema El Perú, por Marcos Martos, leído por todos los peruanos. Vamos a escuchar el poema El Perú. No es este tu país porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. ¿Es este tu país? porque si tuviera que hacerlo, lo elegiría de nuevo. Para construir aquí todos tus sueños. Todos tus sueños. Todos tus sueños. Todos tus sueños. Estos poetas tienen sentimientos por su país. ¿Esos sentimientos serán distintos? ¿Los poetas cómo expresan su amor por su país? ¿Por qué será? ¿Crees que tengan que ver la manera en que históricamente hemos ido concibiendo nuestro amor e identidad por nuestro país? Bueno, el poema Blasón fue publicado en el poemario Alma América en el año de 1906, 15 años de cumplir 100 años de ser independientes de España. Para entonces ya había ocurrido la guerra con Chile y estaba vigente aún la intención de reconstruir la patria. Por otro lado, se hicieron esfuerzos por dignificar al indio y aún estaban marcadas las diferencias sociales y raciales. Blasón significa escudo de armas de una familia, con abolengo. Eso quiere decir que para Chocano este poema es como su escudo del linaje al que pertenece. El poeta mira el pasado, distingue las razas del país y se reconoce en algunas para enaltecerlas. El poema El Perú fue publicado en el poemario La Cabellera de Berenice en el año de 1990, aproximadamente 170 años después de habernos independizado. En este texto se muestra cómo, con todo lo vivido, nuestra manera de vernos como país y construir nuestra independencia había variado. Fue escrito para las niñas y los niños del Perú, a solicitud de un grupo de maestras. El poeta reconoce el pasado, pero se ve en una nación donde juntas y juntos, sin distinción, construimos un futuro mejor para todas y todos. Bien, vamos a responder a las siguientes preguntas de acuerdo a la lectura. ¿Qué poema te gustó más? ¿Por qué? ¿Por qué el otro te gustó menos? ¿Qué rescatarías de él? O sea, entre Blasón y El Perú. Son dos poemas diferentes, totalmente, ¿no? Tienes que saber diferenciar a cada uno de ellos y decir cuál te gustó más. Bien. La otra pregunta, ¿alguno de estos poemas tienen rima? Si nosotros observamos la imagen del poema, tiene rima, ¿sí? ¿Cómo te diste cuenta? Porque están remarcadas, ¿sí? Están remarcadas cada una de las rimas, los terminales de cada, ¿no? De cada verso.
¿Qué crees que haya que cada poema sea bello y melodioso? ¿Ah? Cita un fragmento de cada poema como ejemplo. Bien, entonces nosotros tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Un fragmento. Soy el cantor de América autóctono y salvaje. Si ustedes observan, aquí rima, ¿no? Entonces, vamos a ver en el otro poema, en el otro fragmento. Ah, no es de tu país, porque conozcas tus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. También tenemos ahí, ¿no? Rima. Bien, vamos a la otra pregunta. ¿Qué quiere decir Chocano con estos versos? Soy el cantor de América autóctono y salvaje, mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. ¿Ah? El poeta mira el pasado, distingue las razas del país y se reconoce en algunos para enaltecer, o sea, su raza. ¿Por qué menciona al sol y al coloniaje? ¿No? Bueno, sabemos que el coloniaje es la etapa dependíamos aún de España, pero sol al imperio de los incas. Entonces distingamos aquí por qué mencionan al sol y al coloniaje. ¿Qué quiere decir Martos con este verso? No es este tu país, porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. ¿Ah? Bien, el poeta reconoce el pasado, pero se ve en una nación donde juntas y juntos sin distinción construimos un futuro mejor para todas y todos, ¿no? ¿Y por qué mencionaba la palabra sueños al final del poema? ¿Mm? Claro que sí. Como sabemos que cuando nos referimos a sueños, metafóricamente estamos refiriéndonos en el futuro. ¿Lo elegirías de nuevo para construir aquí todos tus sueños? Claro. Entonces, metafóricamente cuando se habla de sueños, se habla de un futuro, ¿no es cierto? Para reconstruir. Nos dice que también aquí selecciona el poema que más te guste y escríbelo en tu cuaderno. Si te gustaron los dos, transcribe ambos. Ya, muy bien. Entonces los dos poemas, si te gustó, los transcribes en tu cuaderno o en todo caso uno de ellos, el que más te guste. Y finalmente subraya o pinta de colores las frases o versos que más te gustaron. Selecciona 4 de ellos y escríbelos aparte de manera en lista y explica qué te gustó de cada uno de ellos. Pues analiza todos esos poemas, ¿no? El blasón, que es muy bonito, el Perú, entonces, pues tienes que subrayar y colorear las frases y versos, ¿no? Como te gustaron. Bien, como te indica. Ahora tienes la oportunidad de leer una de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma que muestra parte del siglo XIX, en los años 1800 en el Perú, como las costumbres y los pensamientos que las peruanas y los peruanos teníamos después de la independencia. Bueno, tienes que revisar esto en el anexo Tradiciones Peruanas. Nos dan algunas recomendaciones para hacer una lectura. Antes de escoger la historieta que leerás, bueno, ustedes saben que las tradiciones peruanas tienen varias historietas, de manera que vas a tener que elegir. Pero para ello te recomendamos que revisa la portada. ¿Qué cosa es la portada? Es la cara principal del libro. Identifica el título de la obra, el autor, quien lo escribe, y la casa editora. Y la casa editora, reconócenlo, ¿ya? Si quieres lee los datos biográficos del autor, claro que sí, es muy importante leer los datos biográficos del autor, o busca el índice y escoge la historia que más te llame la atención. Cuando leas la historia que seleccionaste, no te preocupes por las expresiones que no te son comunes, es el lenguaje de la época. Obviamente, el lenguaje de ese entonces es de acuerdo a ese momento, a ese instante, ¿no? Entonces, y por tanto, va cambiando a través del tiempo y se va mejorando o se va perfilando mejor. Por atención a la trama y diálogos para que te des cuenta de la picardía con que narra Ricardo Palma, las escenas son muy graciosas. Es probable que identifiques algunas costumbres, actitudes humanas propias de la época. Y quién sabe, pueda que aún
las encuentras en nuestra cotidiana o la cotidianidad actual. Bien, entonces son las recomendaciones que nos dan cuando tengamos que elegir. Aquí te mostramos, por ejemplo, las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Esta es la portada, chicos, niños y niñas, y esta es la portada. ¿Quién es el editor? La Municipalidad de Lima. Es lo que nos manifiesta en, en esta obra de Ricardo Palma. También nos muestra que aquí, que Ricardo Palma, Lima, 7 de febrero, acá tenemos su biografía, ¿ya? Entonces hay que leer esta biografía de Ricardo Palma. Y bien, acá las lecturas, las historietas, al pie de la letra, es una de ellas. La otra es Al Rincón Quitacalzón, de Monseñor Manuel Tovar. Y otra también que tenemos por ahí, Los 7 pelos del diablo, cuento tradicional, Olivo Charela. Otra de las historietas que también tenemos es Historia de un cañoncito. ¿Ah? Y 6 por 6 son 36. A ver, esa historieta hay que leerla, la que más ustedes tienen que elegir. Truenos en Lima. Otro, La Laguna del Diablo. Como ven ustedes, niños y niñas, ustedes han visto entonces, acá tenemos el índice, ¿no? Ahí tenemos, ¿cuántas lecturas? 3, 6, 7 lecturas, de las cuales ustedes pueden elegir cualquiera que más les guste, ¿no? Y puedan analizar, puedan contextualizar de qué se trata esa lectura. Finalmente, niños y niñas, con el siguiente esquema, revisa las respuestas del cuestionario, mejóralas, ¿ya? Acá tienes para evaluarte, para responder las preguntas, ¿qué hiciste? ¿Señalaste los datos básicos de cada poema? Título, autor, nombre, de quién oralizó el poema. Ah, tienes que señalizar, ¿ah? Entonces, ahora, ¿utilizaste la información sobre los autores y los poemas para sustentar con tus propias palabras tus preferencias y gusto poético? ¿Explicaste el sentido de los poemas y qué nos quieren decir los autores sobre algunos versos a partir de las ideas que se relacionan con ellos? ¿Elaboraste tu lista de versos favoritos y justificaste su elección? Claro que sí, ahí tienes en las preguntas para poder responder a cada una de ellas. Y finalmente, ¿leíste una de las tradiciones de Ricardo Palma tomando en cuenta las recomendaciones? Tienes que hacer lectura, una de ellas, cualquier puedes elegir. Oye, tenga en cuenta, has leído estos poemas para elaborar un listado de expresiones o versos relacionados a la peruanidad y utilizarlos en el panel del bicentenario que realizarás al final de esta experiencia de aprendizaje. Te invitamos a leer otras obras de autores reconocidos como José María Arguedas, Julio Ramón Ribeiro, Mario Vargas Llosa, César Vallejo, que de seguro encuentras en internet, ¿no? Bueno, hay que ser acompañado siempre con una persona mayor para que puedas revisar a través del internet. No también olvides que con tu familia tienes que socializar todo lo que has aprendido, y así como también tienes que reflexionar. ¿Qué fue lo más interesante de esta actividad? ¿Qué te gustó? ¿Cómo te sientes cuando leíste el poema que más te gustó? ¿Ah? ¿Qué reflexiones vinieron a tu mente sobre la literatura como expresión artística que expresa parte de la historia de un país? Y finalmente, ¿qué se te hizo fácil y difícil al leer estos poemas? ¿Y por qué? Bueno, cada una de ellas responde en tu cuaderno, ¿sí? Entonces, hemos culminado nuestro trabajo, leemos textos literarios representativos de los últimos 200 años. Muchísimas gracias por haber permitido ingresar a cada uno de sus hogares y nos volvemos a encontrar el día de mañana. Ah, y no te olvides suscribirte y activa nuestra campanita. Chao, hasta mañana.